esta especialidad. Y doctora, te cedo la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, el micrófono es tuyo. Pues muchas gracias, sobre todo por la invitación para poderles dar un poquito de esto que me gusta mucho, que es hablar de la mano congénita y sobre todo pues de transmitir los conocimientos. Voy a empezar compartiendo la presentación. ¿Me pueden decir si pueden ver la presentación sin problemas? Sí, doctora, sí se ve. Sí, perfecto. Listo. Ok, bueno. Eh, pues es un poquito un resumen. Vamos a ver rapidísimo qué es esta parte de la introducción de sindactilias, cómo la vamos a clasificar, el tratamiento, cómo lo hago, cómo lo podemos hacer y algunas complicaciones que hemos visto y cómo podemos tratar algunas de ellas. Algunas sí son complicaciones y otras son pues cosas esperadas que vamos a tener que también tenemos que tratar. A manera de introducción, algo muy breve y muy rápido es que tenemos esta patología de un paciente a cada 2.000 a 3.000 nacidos vivos. Es más frecuente en hombres que en mujeres y puedes tener un tipo de herencia que pueda ser esporádico o autosómico dominante. Cuando es autosómico dominante puede ser exactamente igual que los papás o puede tener una penetrancia y una expresión variable. Se asocia mucho cuando las mamás son fumadoras o cuando hay una nutrición alterada, por ejemplo, pacientes que consumen mucho huevo y muchas carnes rojas durante el embarazo, se asocia más a presentar esta alteración. Como vemos en el esquema, el espacio que más se presenta con frecuencia la sindactilia es el tercer espacio, seguido del cuarto. Por último, el primer espacio y el tercer lugar, el segundo espacio. La clasificación, pues cuando buscamos la sindactilia como tal, si nosotros nada más buscamos la palabra sindactilia, solamente encontramos esta que está marcado como el eje inespecífico. Aquí tenemos que recordar que esta es la clasificación de la OMT y ellos sí hacen la descripción en cuanto a la parte embriológica. Entonces, cuando nos vemos, ahorita vamos a abordar un poquito más esto, pero cuando nos vemos al eje inespecífico, es cuando se produce lo que nosotros realmente conocemos como sindactilia, que puede ser una sindactilia simple, puede ser una sindactilia compleja o una sindactilia complicada, que esas son las que nosotros llamamos asociadas a síndromes. Pero si vemos toda la gama que tenemos, también aparece una braquimelia, una simbraquidactilia, una braquidactilia, una simbraquidactilia en dos espacios, y aquí tenemos que hacer mucho la diferencia de, bueno, esto por qué es y cómo lo vamos a tratar, porque se tratan de forma distinta. Entonces, ahorita vamos a empezar enfocándonos solamente a la parte de sindactilias, tanto simples como complejas como complicadas. Sabemos que la sindactilia simple solamente abarca lo que son tejidos blandos. Cuando ya hablamos de una sindactilia compleja, estamos tocando también que tiene fusión de tejidos óseos y una sindactilia complicada está asociada, puede ser a un síndrome o puede también tener una polisindactilia, que entonces ya estamos hablando que hay otros elementos óseos y además están fusionados. Hablamos de una sindactilia completa o incompleta, completa porque está hasta la uña y entonces lo llamamos también una sinoniquia que tiene una fusión de uñas y una sindactilia incompleta es cuando el pliegue interdigital pues no abarca hasta la punta de los dedos. Ahora, en cuanto a la parte del tratamiento, ¿cuáles son las metas que vamos a buscar? La principal meta es la reconstrucción del espacio interdigital. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir tener una independencia de los dedos que estamos separando el espacio. También tenemos que tener una cobertura cutánea de los dos dedos completa y el tratamiento lo tenemos que hacer antes de los 4 años. ¿Por qué? Porque es la edad preescolar. A partir de los 4 años los niños van a la escuela y los niños empiezan a desarrollar con mayor habilidad la pinza fina. Entonces, tenemos que terminar el tratamiento de aperturas de la sindactilia cuando el niño tiene 4 años. ¿Qué tanta velocidad le vamos a meter? Pues depende de cuántas sindactilias o cuántas manos estamos, cuántos espacios en cada mano tengamos afectados para ver qué tan rápido nos vamos a ir. Personalmente, a mí no me gusta meter pacientes menores de 12 meses de edad
No es un tratamiento que ponga en peligro la vida, entonces podemos llevárnosla con calma. Siempre yo les digo a los residentes, por lo menos no antes de los 6 meses, hay que dejar que el hígado también madure lo suficiente para poderlo someter a un tratamiento electivo y no tener ningún otro tipo de complicaciones. Pero después a los 12 meses el bebé también aguanta muchísimo mejor un ayuno que vamos a necesitar para tomar laboratorios. Hay veces que pues en la toma de muestra pican mucho a los niños, entonces edematizan la zona y ya no es posible a veces tomar injertos o alguna situación porque ya los picaron mucho para la toma de laboratorios y luego hay que volverlos a poner en ayuno para el proceso quirúrgico. Entonces, aguantan mucho mejor los pacientes el ayuno después de los 12 meses que llevarlos antes a quirófano. Y si no tenemos prisa, pues hay que esperar un poquito a que el paciente esté más maduro. ¿Cuáles son las contraindicaciones que vamos a tener para estos pacientes? Justamente un riesgo quirúrgico alto. Si es una sindactilia que está asociada a alguna otra enfermedad, tenemos alguna otra cardiopatía, la mano pasa a muy cuarto, quinto lugar. Cuando tenemos de sindactilias complicadas, tenemos que valorar realmente si podemos separar estos deditos y vamos a tener la suficiente vascularidad, tanto arterial como drenaje venoso, para poderlos separar y sobre todo mantener una buena función. Y siempre que tenemos una mano que tiene muchas sindactilias, podemos separar espacios contiguos perdón, más bien no podemos separar espacios contiguos, o sea, no podemos separar el uno y el 2. Tenemos que separar uno y 3 o tenemos que separar 2 y 4. Esto es por la cuestión del edema. A la hora que hacemos una apertura de estos dedos, las arterias pueden tener, pues se edematiza el tejido, se inflama y podemos tener colapso arterial o venoso. Entonces, no hay que someter tanto riesgo estos dedos, hay que irnos con espacios intermedios. ¿Sale? Entonces hacemos espacio uno y 3 o 2 y 4 pero nunca pegados los dedos. Este es un artículo que hemos encontrado muy útil, sobre todo por las indicaciones. Aquí viene, es un artículo, un metaanálisis que viene descrito, bueno, cuándo vamos a utilizar injerto y cuándo podemos hacer una apertura de sindactilia sin injerto. ¿Y esto por qué es? Existen muchas técnicas quirúrgicas, pero este recuadro que ven del lado derecho nos explica el por qué normalmente se va a necesitar piel. No es lo mismo hacer la suma del diámetro de los dedos juntos que hacer la suma de un dedo más el diámetro del otro. Siempre va a ser mayor la suma de los dos dedos separados que la suma de los dedos juntos y por eso siempre falta piel. Cuando no, bueno, existen estos otros tratamientos que aquí están en esta tabla 2, que existen indicaciones bien específicas de cuándo no vamos a usar injerto, no siempre se puede usar y el hecho de usar mucho o poco injerto no es una mala o una buena apertura, es que los dedos están muy juntos y por cuestiones matemáticas no nos alcanza la cobertura cutánea. ¿Cómo hago yo la apertura? A mí me gusta hacer un colgajo cuadrado dorsal de base cuadrada, las setaplastías. Y este cuadradito, si lo ven, no es como tal un cuadrado, es más como una forma trapezoidal. La forma del espacio interdigital es una forma trapezoidal y por eso lo tratamos de hacer de esta forma. Incluso ya lo estoy empezando a hacer de forma de reloj de arena, porque entonces tenemos un poquito de una cicatrización más adecuada para esta zona. Posteriormente trazamos los ejes de los dedos de cada uno de los dedos, tanto volar como dorsal. Y empezamos a hacer este tip que me lo pasó el doctor Miguel Hernández. A veces cuando vamos empezando no sabemos muy bien valorar cómo está por adelante y por atrás. Y colocar un par de agujas nos ayuda muy bien a identificar en dónde está la separación de los deditos. Siempre, siempre tenemos que buscar que no tocar los vasos y el vértice de nuestros vasitos va a estar en la parte, perdón, me voy a regresar, va a estar en la parte más proximal y aquí la podemos ver cómo está el ganchito justo separando parte de los vasitos. Así cuando marcamos nuestros colgajos quedan de esta forma, bien cuadrados. Si tenemos una sinoniquia o tenemos también una sindactilia completa, siempre tenemos que hacer nuestro colgajo de Vogt-Gramko para poder separar los colgajos y los dedos y reconstruir bien nuestra zona ungueal, que se tienen que trazar este tipo de setas para la reconstrucción de ambas uñas.
Hay que separar la uña con mucho cuidado y sobre todo a la hora de hacer este paso tenemos que tener cuidado de no lesionar los colgajos que vienen en la parte volar porque a veces los podemos amputar. Un poquito más descrito, si se fijan aquí, este es un paciente que ya estamos haciendo este colgajito en forma un poco más de reloj de arena. Y luego cómo trazamos los cuadrados, pintando los ejes del dedo y vamos a trazar nuestros triángulos. Los triángulos se trazan de la misma forma, en el mismo sentido, tanto volar como dorsal. Es un poquito complicado explicarlo de forma virtual. Hemos hecho algunos talleres para explicarlo más sencillo, pero esta es la forma que más hemos encontrado. Si se fijan, el triángulo azul está apuntando hacia su derecha, así como el rosa, y el triángulo verde está apuntando hacia la izquierda o hacia el pulgar. A la hora que volteamos el paciente viendo la cara palmar, trazamos nuestros mismos triángulos, los triángulos tanto azul como rosa pintan hacia el lado derecho y el triángulo verde pinta hacia el lado izquierdo. De esta forma quedan en espejo y a la hora de rotarlos vamos a tener un buen espacio, más bien se van a encontrar estos colgajos con los espacios que dejamos negativos del otro lado. Más o menos queda de esta forma entonces, ¿no? Tanto volares como dorsales siguen quedando nuestros triángulos azul y rosa viendo al lado derecho y el verde viendo hacia el lado izquierdo. Y a la hora de cerrarlos, ya reconstruimos nuestro espacio interdigital con el colgajo dorsal que viene desde dorsal hasta palmar y cómo quedan nuestros colgajos, tanto dorsal como palmar, encontrados y podemos tener un buen cierre. Siempre vamos a tener una zona desprovista de piel, no nos preocupa porque para eso podemos injertar. Aquí está explicado en el caso cómo vemos cómo estamos trayendo nuestro colgajo cuadrado dorsal hacia la parte palmar, cómo suturamos las puntas digitales y cómo rotamos nuestros colgajos. Quedan más o menos unos dedos o una mano de esta forma. Aquí ya está injertado. Se ven pues sin ninguna tensión, se ven bien afrontados y bien separados. Ahora, ¿cuál es un problema que nos encontramos mucho? Que creemos que toda patología de mano es una sindactilia. Y a veces me llegan casos que me dicen, doctora, tenemos un caso de sindactilia. Y esto no es una sindactilia. ¿Sale? Aquí vemos que son dedos cortos, vemos que no tenemos uñas en todos los deditos, que tenemos unos dedos más o menos del mismo tamaño y pues esto tampoco es una sindactilia, ¿no? Es que están fusionados los dedos, están completos, está complejo, es una sindactilia. No, esto se ve que está asociado a otros síndromes. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso me regreso a la clasificación de la OMT. Está desde el 2010, en el 2020 se hizo la revisión. Existe una aplicación incluso ay, no es comercial, pero para iOS, para Apple que podemos descargar y podemos tener acceso con todos los elementos de ejemplos, con todos los elementos explicados para cómo se desarrolla esta mano y qué es lo que vamos a tener de problemas a la hora de las malformaciones. Los doctores Obergmanske y Tonkin, que principalmente hicieron esta clasificación, lo dividieron en 5, todas las anormalidades de las manos. Lo que son malformaciones que ven con el número 1 en la primera tabla. En la segunda tabla hasta abajo viene lo que son deformaciones. Entonces, todo lo que es la primera tabla de malformaciones es que durante el proceso embriológico hubo una malformación, no se formó adecuadamente. En el proceso 2 es una deformidad, o sea, se presentó bien la formación, pero hubo un otro elemento que se presentó durante la gestación que generó la deformidad. Luego están displasias, que es la 3 y en este caso está en la tercera tabla, que son completamente distintos, o sea, se formó, pero el tejido se formó inadecuadamente. Y la parte de síndromes y de cuestiones inespecíficas, que pues siempre nos queda corta las clasificaciones y aquí por eso ponemos síndromes o cuestiones inespecíficas, pero nosotros para temas de mano realmente nos vamos con malformaciones y deformidades que otra vez les marco en dónde encontramos lo que llamamos sindactilia y en dónde es en donde principalmente tenemos complicaciones y tenemos falta de conocimiento desde los ortopedistas y a veces como cirujanos de mano no sabemos diferenciar cuál es la diferencia entre una simbraquidactilia,
entre una falangia, entre una braquidactilia, entre una mano hendida, una sindactilia simple o compleja asociada, y cuándo dividirla a qué son secuencia de anillos constrictivos. Esta es muy fácil, la secuencia de anillos constrictivos es la única que consideramos que es una deformidad, porque sabemos que la mano se formó, pero llegó la banda o el anillo amniótico y pues generó una deformidad. Todas las demás presentan a cuestiones de malformaciones. Recordamos cómo viene la parte embriológica de la mano y se forma del eje de proximal a distal, de radial a cubital y de dorsal a volar. Entonces sabemos que existen simbraquidactilias que vamos a encontrar en la fase temprana del desarrollo embriológico y simbraquidactilias que se van a encontrar en la fase tardía del desarrollo. Entonces la simbraquidactilia de fase temprana va a afectar a toda la extremidad y nuestro caso más ejemplar es un síndrome de Poland. Es decir, no se forma el pectoral y tenemos una simbraquidactilia, dedos cortos y además fusionados, que pueden estar afectados en diferentes grados. Podemos tener nada más ausencia de pectoral o incluso ausencia de pezón, aunque tengamos una mano mucho más completa. Pero sabemos que está afectada toda la extremidad porque se presentó la malformación desde ejes proximales distales, pero en fases tempranas. Cuando hablamos de fases tardías, pues nada más vemos simbraquidactilias, que es decir, tenemos pectoral, pero la mano está afectada. Aquí también incluimos, por ejemplo, afalangias, porque no se forma correctamente el resto de la mano. Hay un problema a la hora de la formación que no permite que se forme. Y esto llega mucho, mucho al principio diciéndonos que es una sindactilia y los papás llegan pensando que, bueno, se van a separar los dedos y ya van a crecer o algo por el estilo. Y es importante explicarles que no se formaron los dedos y no tenemos forma de formarlos nuevamente. Las manos hendidas son relativamente fáciles de identificar porque tenemos una ausencia central que pueden ser así de graves y tenemos también que pensar que es una mano hendida, pero si se fijan, esta manita ya también estuvo con una sindactilia que se separó del primer espacio e incluso se ve el injerto que se ve un poco hipercrómico. Y las que ya hablamos del eje inespecífico, que es, recordamos cómo se forma el resto de la mano, los dedos se forman la separación de los espacios interdigitales por apoptosis y por eso se llama del eje inespecífico y por eso nos da la sindactilia de la que ya hablamos, que puede ser de todos tipos. Esta es la parte que quisiera hacer un poquito más dinámica y me gustaría que alguien pudiera abrir su micrófono y decirme, bueno, entonces esta manita que les enseñé hace rato, ¿cómo la clasificaríamos o qué clasificación le darían, qué nombre le darían? Irán, ¿estás por ahí? Sí, aquí ando conectado. Pues a mí me parecería que eso es una simbraquidactilia. Excelente, muy bien. ¿Sí? Nada más tenemos un fellow, ¿verdad, doctor? Son dos, pero la doctora está operando. Ah, ok. Ni modo, va a tocar al doctor Irán contestar entonces todas. Esta manita, ¿qué le pondrías de nombre, por ejemplo? ¿Esa una ectrodactilia? Ya nosotros lo llamamos deficiencia central, ya Ok, como tal electrodactilia lo estamos empezando a quitar, es una deficiencia central ok. o mano hendida. Esta, aquí me tomó bajo la foto, metió la mano la nena a la manga, pero ¿qué pensarías que es? Eso parece como una dimelia cubital. No, las semimelias cubitales, acuérdate que ya no se llaman hemimelias, porque hemimelia es completamente otra cuestión embriológica. Se llaman deficiencias longitudinales radiales o deficiencias longitudinales cubitales. Y si Ok, tenemos una deficiencia longitudinal cubital, quiere decir que no se forma nada o no se forma por completo la parte cubital. Si te fijas del lado de la mantita del lado amarillo, sí. déjame ver si tengo como un señalador. Sí. De este lado, Ujú, este es el dedo meñique y acá está el pulgar. ok, Pero te fijas cómo aquí se ven como que pequeños dígitos, sí, sí, sí. pero se ven inestables. Y esto quiere decir que no se formaron adecuadamente las falanges.
y entonces es una afalangia. Ok. También hay fellows de otros programas, doctora. Me gustaría que participaran. Ah, ok, a mí también. ¿Alguien que pueda decirme este síndrome, qué síndrome es de los otros fellows? Es que no sé quiénes sean los otros fellows. ¿Alguien de los otros programas que se están conectando que nos puedan ayudar, por favor? Grace, ¿andas por ahí? Si me deja echar mi sospecha a Hola, mí, Doc. parece Ah, como un upper, ¿no? O un cruzón. Es un síndrome de Apert. Estos niños son complicados y hay que hacer la diferenciación entre síndrome de Pfeiffer. Son muy parecidos fenotípicamente. Los niños con Apert nosotros decimos que tienen manos buenas, pero tenemos mucha craniosinostosis y entonces suelen tener mucho retraso mental. Los niños con síndrome de Pfeiffer suelen ser niños un poquito más avispados, no tener tanto retardo en el desarrollo, pero sí tienen unas manos muchísimo más afectadas y también pueden estar afectados los pies. Ok. Alguno de los, me parecía que Grace también es fellow. CR3, Grace, pero anda interesada en la cirugía de la mano. Ok, hola, doctora, aquí ando. hola. Bueno, si eres R3 y nunca has rotado como en alguna cuestión pediátrica, tal vez esta parte está complicada. Soy R4, roté en mano, pero no en mano congénita. Perdón, Grace. Alguien que pueda ayudarle a Grace para ver como qué ven en esta fotografía. Vemos un meñique bien formado. Parece, o sea, bueno, que sí está ahí. Ujú. ¿Y qué ves en el resto de las fotitos? Por ejemplo, lo que parece ser un pulgar, el índice medio y anular Medio. parecen estar Parecen estar, pues, fusionados. parecen estar como fusionados. Tal vez no se ve muy bien en la fotito, pero se puede ver una especie de ombliguito. La voy a marcar acá. Ah, ya. Ujú. Aquí este pequeño ombliguito y es, digamos, esta la otra parte del ombliguito. Ok, Normalmente esos ombliguitos nos dicen que ahí estaba la separación de los dedos. Esto es una secuencia de bandas amnióticas. ok, Pueden ser así o pueden ser muchísimo más severas. ok. Entonces producen Muchas una gracias. fusión, producen una fusión y pues tenemos esta secuencia. Entonces esto no es una sindactilia. Y este es un caso que tuvimos. La mano de una abuelita que nunca se operó, nunca la permitieron operarse, no sé, no existía, no tenían las formas, recursos. Y lo que les comentaba, ¿no? La herencia puede ser autosómica dominante con cierta penetrancia o puede ser esporádica, por ahí estar el gen, etcétera. Y pues esto es una sindactilia simple que no fue tratada y fíjense la contractura tan severa que tenemos de la interfalángica proximal del dedo medio porque los dedos finalmente no son de la misma longitud y el dedo más corto siempre va a deformar al dedo más largo. Entonces, esta abuelita, cuando nació su nieta, abogó mucho para que se pudiera operar esta chaparrita. Y fíjense la diferencia ya que tenemos, el dedo medio de esta nena ha crecido pues relativamente normal, es ahora el dedo más largo, no tenemos esta deformidad como la tenía la abuelita y pues no va a tener estas complicaciones a diferencia de lo que tuvo la abuelita. Entonces es importante por ahí preguntar si no hay algún familiar que lo haya tenido, que lo tuvo, porque nos está hablando de cómo se está comportando el patrón hereditario. Estas son partes de las complicaciones, ¿no? Lo que les comentaba, mientras más dispares de tamaño son los dedos, pues van a deformar más. El dedo más pequeño siempre deforma al dedo más grande y a veces, aunque hagamos las aperturas, es una sindactilia simple, pero es muy deformante. Y aunque hagamos a veces las aperturas, cuando termina de cicatrizar, el dedo continúa con esta flexión que podemos hacer liberaciones de cicatriz, pero muchas veces la deformidad no es por la cicatriz, sino es porque ya hubo una deformidad en articulaciones o incluso en las fisis. Se empieza a generar un arresto y bueno, tenemos que hacerle osteotomías para ir
realineando el dedo conforme van creciendo los pacientes. A veces gente que tiene mucha iniciativa hace este tipo de aperturas, ¿no? Que lo hacemos como de chiste entre nosotros, de, pues nada más pásale el bisturí, separa los dedos y ciérralos. Pero generan este tipo de cicatrices que van reptando, así se llama, que se van otra vez subiendo hacia los pliegues. Estos dedos no tienen una buena independencia, tienen cicatrices retráctiles y si se fijan se ve muy oscura la piel. Esto quiere decir que lo que injertaron fue con piel de la ingle y la piel inguinal cuando los bebés pues son niños, son bebés, pues tiene una coloración muy parecida al resto del cuerpo. Pero conforme van creciendo y van siendo adolescentes, se hiperpigmentan y a veces pueden tener vello púbico. Y eso es otro motivo de bullying para los pacientes que tenemos que tener cuidado. Personalmente a mí me gusta mucho tomarlo de muñeca cuando son niños, cuando están pequeñitos, podemos poner el vendaje en toda la mano, cubrimos la zona donadora y cubrimos la zona de los injertos, de donde están colocados los injertos ahora, y no te tienen que preocupar los papás más que de la mano. Y cuando los tomamos de ingle, pues tienen que estar cuidando el pañal, que no se moje, que no se vaya a infectar la cicatriz, la herida, etcétera. Y la piel al final del crecimiento de la edad adulta se vuelve a hiperpigmentar y pues cresta del vello púbico, la verdad es que no es una mano muy estética al final. Cuando tenemos este tipo de complicaciones, fíjense la poca independencia que tenemos de los dedos, no se pueden separar completamente y pues tenemos que hacer una apertura como si fuera una apertura primaria. En este caso hicimos un colgajo triple cuadrado que no fue suficiente porque teníamos mucha retracción de la piel y tuvimos de todas formas que injertar. Algo que siempre tienen que buscar, si no es una cirugía primaria de ustedes, son que tengan el nervio y la arteria en buen estado. Aquí está el nervio y las arterias. Que estén bien pintadas, que sus dedos estén bien separados y sobre todo que la bifurcación les quede muchísimo más proximal a donde ustedes van a hacer su pliegue interdigital. Ya una vez que suturan sus injertos, se fijan como a la hora que hicimos la apertura nos faltó todo este espacio de cobertura cutánea justamente por el tipo de cicatriz que tenía el paciente. No pasa nada. La verdad es que podemos tomar tranquilamente el injerto de la zona de la muñeca, colocarlo, injertarlo y no tener ningún tipo de tensión y sobre todo no dejar otra cicatriz retráctil. En alguna ocasión yo me formé en el instituto y nos decían que, bueno, tomarles la, el injerto de piel de esta zona generaba estigmas porque pues parecía que el paciente se había tratado de suicidar. La verdad es que no he tenido un solo caso en el Shriners que los papás nos hayan dicho tómeselo de otro lado por el estigma. Se ponen un reloj, se ponen una pulsera, hay pacientes que luego nos llegan tatuados y nadie les ha dicho nada de que se trataron de suicidar por este tipo de heridas. Y las aperturas se ven mucho más estéticas que la piel hipercrómica que luego llega a quedar en estas zonas. Muchísimas gracias por su atención y si tienen cualquier duda, por favor. Muchas gracias, Lourdes. Gracias por tu excelente y brillante participación. Nos gusta mucho tener, tener gente experta en este módulo de nuestras clases ahora de mano congénita. En lo personal, tomo también los injertos de muñeca, de antebrazo y en algunos casos de los pequeñitos las tomo retroauriculares porque escondemos muy bien la cicatriz. Es un tip que me enseñó una de las cirujanas plásticos que en alguna ocasión nos acompañó a una de las campañas y cuando es posible las tomo retroauricular. Me evito una herida también cerca de la mano, que no estoy en contra de, también las hago, las alrededor de la muñeca, pero es algo que me gusta de repente hacer. El tratamiento de las sindactilias no es, como tú bien lo dices, nada más abre y acomoda la piel y cierra. Se complican mucho, perdón, se retraen mucho esas cicatrices. Entonces es algo que hay que estar viendo a estos niños con el paso de los años, viendo cómo están, cómo se han comportado sus manitas y hacer las correcciones necesarias en caso de presentarse. Entonces, estoy muy contento por tu participación.
Esperamos que nos puedas volver a dar una clase más adelante en el programa y tenerte dentro del panel de maestros eh, Justo. del programa. Muchas gracias nuevamente y bienvenida a cualquier cosa. Estamos a tus órdenes acá en Monterrey. Muchas gracias. Sí, la toma de injertos, yo nunca las he tomado retroauriculares, la verdad. Siempre me voy a muñeca, son antecubital y ya si tengo que irme me voy a ingle, pero me voy a ingle más como que hacia la cresta. Sí, cuando es más la piel que necesitas, ¿no? Yo tampoco las tomo de ingle. Sí, es Eh, mi último recurso. y el mío también. ¿Alguien más si quiere hacer algún comentario, Tania? O los chicos si andan por ahí todavía. Yo creo que parte del coco en la mano congénito es saber bien las clasificaciones y que a veces aunque la revises y la vuelvas a revisar, te tocan casos que no son, pues no son del libro y que a veces no sabes cómo clasificarlos y no, eso te puede a veces como que complicar un poco el panorama de qué es lo que vas a hacer con tu paciente. Entonces, está súper bien el poder tener herramientas como lo que mencionas en la aplicación y yo creo que pues, nunca está de más apoyarnos con médicos que manejan muchísimo más la mano congénita y poder, yo creo que cuando tienes bien clasificado tu paciente, eso te ayuda muchísimo a saber qué complicaciones puedes tener y qué tipo de manejo le puedes estar dando. Entonces, es muy importante el poder orientarnos con la clasificación adecuada. Sí, la clasificación de la OMT es complicada porque ustedes ven la tabla y dicen en la torre, me tengo que aprender todo, pero realmente si entendemos la embriología, es muy sencilla, ¿no? O sea, dónde se presentó la alteración y entonces podemos saber qué es lo que le podemos dar de tratamiento. A veces los papás con los chavitos, sobre todo de afalangias o de deficiencias centrales, nos llegan mucho con la idea de, pues le ponemos un dedo del pie a la mano o me lo toman. Sobre todo en nuestra cultura no tenemos esa parte de que los papás acepten tan fácil una transferencia de pie a mano. Muchas veces te dicen, tómemelo a mí y se lo pone al paciente, ¿no? Entonces tenemos que explicarles esta parte de no se puede. Pero no nada más no se puede tomárselo a los papás y ponérselos a los niños, pero tampoco se puede tomar a los niños y ponérselos a los niños, porque por eso se han visto tantas fallas. No es que nada más no se formó el elemento óseo, no se formaron tampoco las suficientes arterias o las suficientes venas. Entonces, nos tenemos que ir sumamente proximales para poder hacer una buena anastomosis y entonces ya no es una cirugía tan chiquita, ¿no? De nada más ponle el dedito, o sea, es abordar muchísimo el antebrazo y tenemos que entender esta parte embriológica para poder dar un buen tratamiento y no hacer una cirugía sumamente grande y que vamos a tener fallas. Es algo que es difícil explicárselos a los papás, incluso a veces difícil explicárselos a los otros cirujanos, pero si entendemos bien la embriología, vamos a entender que es más fácil reparar la mano con los elementos que tiene que tratar de llevarle nuevos elementos. No va a ser tan funcional, no va a ser tan estética y puede ser que falle. Entonces es bien complicado, pero si entendemos de verdad el artículo de revisión de la OMT del 2020 es un poquito más claro y si entendemos el proceso del desarrollo embriológico, estarlo repase y repase y repase, o sea, ya uno ve las manos y es así, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y sabes luego qué hacerle porque sabes qué elementos tienes y qué elementos no. Y el tratamiento es bien fácil. Muchas De verdad, gracias. la, la, la- Este, la aplicación, me dijeron hace poquito unos residentes que ellos ya no la pudieron descargar por las actualizaciones. Yo todavía la pude descargar y todavía la tengo y vienen incluso ejemplos. Entonces también vienen ejemplos clínicos que decía, sí, se parece a mi paciente, ¿no? A veces con los casos complicados o los casos ya muy específicos, es más fácil esta aplicación. Ojalá hagan una vamos a tratar de actualización. buscarla y tenerla a la mano. También vamos a tratar de localizar ese artículo de la revisión de la OMT. Ujú. Yo tengo una pregunta para ti. Hay de repente reporte en la literatura de ciertas escuelas que están dejando de injertar y les va muy bien. La verdad es que los niños que se dejan con la grasa expuesta nos han dado un problemón para las curaciones, para la reincidencia de cicatrices. La verdad es que no sé cómo reportan esos excelentes resultados todos esos niños que no se injertan.
¿Tú cómo ves esa opción? ¿La has intentado? ¿Lo haces dejarlo sin injerto con la grasa expuesta? No, no, de hecho, este artículo que revisamos, que se los puse, que es el del 2016, es un metaanálisis que habla acerca de todas las aperturas. La aplicación se llama OMT, ahorita te la busco, Grace. Eh, Reference. Eh, Este artículo justamente viene por qué injertar, por qué no injertar y en qué casos no se injerta. Y vienen casos bien descritos de por qué no. Es una revisión de todas las técnicas, las complicaciones que se tienen y vienen englobados los artículos de los cuales se tomaron las referencias. El problema de no injertar, si no se tiene bien establecido, es que podemos tener una necrosis de la arteria o del nervio porque se quedan expuestos y pues de nada sirve que tengamos un dedo muy separadito si no va a tener la mitad de la sensibilidad. No creo que sea tan complicado tomar un injerto como para someternos a este riesgo. Hay unos artículos que justamente dicen, bueno, defatiza el dedo para que no tengas tanta grasa y puedas cerrar bien el dedo aunque se genere mucha presión. A mí, a veces hasta injertando, liberas la isquemia y el dedo no pinta y a uno se le isquemiza la coronaria y es así de, no inventes y está flojito según uno que acaba de cerrar y bueno, ya estás estimulando, ok, pinta y luego uno otra vez vuelve a sufrir por el drenaje venoso. Entonces, creo que no vale la pena hacer toda esa defatización, que al rato se te van a necrosar también los colgajos, quedan los dedos viéndose raros porque nunca se vuelven a llenar bien de grasita. Tomar injerto no es, o sea, no te quita más de 20 minutos entre la toma, el cierre del área donadora y la colocación. Creo que es demasiado el riesgo, demasiado el estrés de todos. Yo creo Donde de la no misma. tomo yo injertos, por ejemplo, cuando hago triples cuadrados, pero porque es un triple cuadrado, tiene sus indicaciones muy específicas y cierra bien. Bien, muy bien. Ok, Ese artículo ¿alguna? está muy bueno para que lo puedan revisar sobre Lo vamos a otras buscar y técnicas. leerlo ahí en el programa. Ujú. Irán, tienes tarea. Que digo, Irán, es muy bueno, es nuevo fellowship de nuestro fellow de primer año. Entonces, ha estado muy aplicado y, y muy estudioso. Muchas felicidades, Irán. no, Este, y bueno, Lourdes, muchas gracias de nuevo. Eh, Gracias a ustedes por la doctora, nada invitación. más, si me permite, yo nada más tendría dos preguntitas rápido. En caso de Claro, que la sindactilia esté asociada a otras malformaciones, ¿qué buscaría primero restablecer? ¿La parte estética o la parte funcional? Y en siempre la caso parte funcional. funcional primero, ¿verdad? Ok, era mi duda. Y en caso de bilateralidad, ya que a veces se presentan estos en ambas manitas, ¿operaría las dos simultáneamente? Ya que el niño pues tiene el apoyo de sus papás y todo, entonces puede ser cuidado. Mm, la función siempre va a ir sobre la parte estética. De hecho, la parte estética a veces no se ve tan bien porque puedes tener ahí hipercrómicos y todo, pero a lo que nosotros vamos y a veces esa parte es complicada en las braquisindactilias, cuando quieres separarlos, a veces en las braquisindactilias tienes alguna articulación metacarpofalángica o interfalángica inestable. Y a veces cuando te empeñas en, no, pues lo voy a separar, separas muy bien los dedos, pero ahora un dedo no tiene absolutamente nada de función, le estorba, está inestable, se va para posterior, se va para volar, no tiene fuerza. Y ya no es un dedo ni estético ni funcional, ¿no? Porque trae ahí nada más el dedo completamente inestable. Entonces, ahí siempre ves vigilar la función. Yo prefiero dejar los dedos, y se los tienes que explicar bien a los papás, prefiero dejar los dedos fusionados y que tengan en conjunto función, a separar los dedos y que un dedo tenga función y el otro dedo esté completamente inestable. Entonces, siempre es irnos primero a la parte funcional y luego la parte estética. Cuando son bilaterales, justamente como dijiste, son niños y entonces es un poquito, pues de todas formas los papás les hacen todo, ¿no? El tema que nosotros nos empezamos a encontrar, antes lo hacíamos bilaterales, pero nuevamente me regreso a la parte de anestesiología, que también es bien importante dentro de la cirugía, Yep. de dónde vas a canalizar al paciente. Sí, sí, sí. Entonces te lo canalizan en el pie.
A veces los niños vienen deshidratados y no le pueden encontrar venitas en un pie, se van al otro pie. Y entonces el chavito al final de la cirugía está con las dos manos vendadas y un pie bien hinchado porque se lo picaron mucho y en el otro trae la solución y quiero ver de verdad a los papás o a las enfermeras cómo se ponen en piso porque el chavito no se pone en paz. Entonces, no es una cirugía, les repito, que urja. Puedes hacer, si tienes, no sé, las sindactilias de los 4 espacios de las dos manos, pues haz 2 espacios de una mano y en 6 meses haces los de la otra mano y en los siguientes 6 meses haces los que te faltan de la primera, terminas y en 2 años acabaste las dos extremidades sin tanto trauma. También hay que pensar esa parte de cómo vas a pasar el postoperatorio y cómo te llega tu chaparrito o tu paciente a quirófano. Y de verdad luego les dejan unos piquetes que no puedes tomar injerto. O sea, Ok, simplemente es tanto el derrame que le hicieron a la toma de laboratorios o a la canalizada que no te permite tomar injerto y no vale la pena. ok, muchísimas gracias. Muy buena su clase, ¿eh? Gracias. Dani, ¿algo más? No, pues yo creo que todo ya bastante completo lo que vimos y las dudas que había están pues ya resueltas. Muchísimas gracias, Lulu, por participar con nosotros en las clases. Gracias por la invitación nuevamente. Brillante, Lulu, muchas gracias, No, brillante. muchísimas gracias a ustedes, de verdad, y con lo que les pueda apoyar de mano congénita, bueno, nosotros felices. Te avisamos. Claro Muchas que gracias, doctora. muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas Gracias. noches, hasta luego. Bonita noche. Bye.